por encima se encuentra un 1 a 2%, que representan los leucocitos y las plaquetas. Pero este 45% es lo que a nosotros nos interesa. Habíamos visto hasta aquí esto, que es la reducción de la masa eritrocitaria, lo que implica una anemia. Lo que vamos a ver aquí es esto, un aumento de la masa eritrocitaria. La masa eritrocitaria es la que nos va a determinar si el paciente está causando o no con eritrocitosis o con hemoglobina. Para sacar el hematocrito ponen muchas fórmulas, pero porque ustedes miren el laboratorio se van a dar cuenta. Cuando les había hablado de las anemias, les he dicho, para una anemia es la hemoglobina, para la poliglobulia es no la hemoglobina. ¿Por qué? Porque van a encontrar hematocritos altos con hemoglobinas normales. ¿Cómo van a encontrar hematocritos normales con hemoglobinas altas? Eso no les hace diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico es el hematocrito. Primer punto. Segundo punto. Eso solamente lo va a determinar mi muestra de sangre. La clínica me va a orientar, porque yo me voy a dar cuenta de que el paciente está cursando con un aumento de su masa eritrocitaria solo con verlo ingresar a consulta. Y más si entrar en emergencia, porque su fases es característica y se los voy a mostrar. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros la masa eritrocitaria? Que para las mujeres es de 32 ml por kilogramo de peso y para los varones es 36 ml por kilogramo de peso. Eso quiere decir que tenemos que multiplicar por el hematocrito de mi paciente. Cuando yo tengo, para nosotros es más sencillo, la masa eritrocitaria es un parámetro que nosotros como especialistas no tenemos que tomar muy al pie de la letra. En cambio, para ustedes, solamente con ver el hematocrito que figura en su laboratorio, tiene el diagnóstico. Si tengo un hematocrito por encima de 55% en una mujer, es poliglobulia. Y para el varón, al revés, 55 para el varón, 50 para la mujer. Y, ¿por qué se dice? Hemoglobina. Mayor de 18. Mi hemoglobina tiene que estar por encima de 18 para el varón y por encima de 16 para la mujer. Pero repito, aquí no es la hemoglobina, no tiene tanta importancia la hemoglobina, sino la masa eritrocitaria, que es el hematocrito. Entonces, aquí ya comenzamos con los síndromes mielodisplásicos. La eritrocitosis es un síndrome mielodisplásico, quiere decir que es una neoplasia. Y es un síndrome que se caracteriza por una alteración tanto en la masa eritrocitaria, en el hematocrito y el hemoglobina. Repito, no es una regla que los tres estén alterados. Lo que tiene que estar alterado es el hematocrito más la masa eritrocitaria. Las principales patologías que cursan con eritrocitosis es la eritrocitosis patológica por altura, que es lo que vamos a tocar con un poco de detalle porque eso es lo que nosotros tenemos acá en Bolivia. La secundaria, debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o una falla renal, o la policitemia vera, que es una eritrocitosis o poliglobulia por falla genética. Esas son las tres principales patologías. Tenemos primero que hacer una evaluación y ver si realmente el paciente tiene una poliglobulia relativa o verdadera. Relativa, mi masa eritrocitaria es normal, con una disminución del volumen plasmático. ¿Dónde vamos a ver eso? Principalmente en pacientes con diarreas, con vómitos, pacientes con grandes quemaduras, básicamente. Entonces tengo que ver si mi paciente no tiene deshidratación, no está quemado, no está utilizando diuréticos. Ahora nosotros las mujercitas queremos una cinturita de antispita, no comemos una semana, encima tomamos laxantes y tomamos diuréticos. Eso es lo que está de moda, sobre todo en los adolescentes. Entonces hay que tener en cuenta esa situación. O el paciente es alcohólico, o el paciente es ansioso, porque la ansiedad también conduce a trastornos psiquiátricos. Entonces hay que hacer una buena anamnesis y determinar si el paciente realmente está con una disminución del volumen o hay un aumento
esta patología no la vamos a tocar porque es netamente tuición telematónica. Hacer el diagnóstico de la Facebook es bien poco, es por descarga. Entonces simplemente nosotros vamos a tocar la parte que nos corresponde como médicos generales. Y ver si mi paciente tiene una poliglobulia o una eritrosis real. Esto implica un aumento de la masa eritrocitaria con un volumen prostático normal. Y aquí tenemos que considerar la primaria y la secundaria. La primaria es la policitemia renal. La secundaria se debe a una hipoxia. EPOC, tumores renales, alteraciones hormonales, hipoxemia de altura, tabaquismo. Esas son las causas primarias que van a condicionar a la aparición de una poliglobulia. Y eso es lo que vamos a tocar. Entonces aquí se vamos a clasificar eritrocitosis con un hematocrito superior a 55%, bueno, 52%, digamos, absolutas, idiopáticas, que es la policitemia renal, y las relativas. Las absolutas pueden ser primarias o secundarias, primarias congénitas o adquiridas. ¿Ya? Las secundarias, congénitas y adquiridas también. Las congénitas, las hemoglobinopatías, en las que yo voy a tener una distinta actividad por el oxígeno. Ya habíamos visto las heteroglobinas, las hemoglobinas. Una disminución de la 2,3-bisfosfoglicerato, que es una enzima que participa en la estructuración de la hemoglobina. Y la producción anormal de eritropoyetina, que es lo que vamos a tocar. Y las adquiridas, la hipoxemia arterial, secundaria, EPOC, hepatopatía, tumores renales, tabaquismo, bueno, deterioraciones morales. Entonces, es una gran variedad de circunstancias que yo tengo que ir escarbando para llegar al diagnóstico definitivo. Vamos a ver primero la patología. Entonces, ustedes se fijan, La Paz, Potosí, Cusco, en el Perú sobre todo, existen poblaciones que viven por encima de los 50 del mar. Entonces, a mayor altura, menor oxígeno. Por lo tanto, el paciente, o si vive a nivel del mar y se traslada allá, tiene que cambiar su fisiología y acostumbrarse, o tiene que vivir allá para tener una forma distinta de fisiología. Entonces, ahí está. Vamos a ver el mar crónico de montaña cuando se superan los 2.500. Nosotros vivimos por encima de los 2.500. Sí. Son 2.700 metros que tenemos nosotros viviendo en terreno. Entonces, los que hemos nacido aquí estamos acostumbrados a manejar un tipo de hematocrito. Los que viven a nivel del mar, los brasileños, están acostumbrados a manejar otro tipo de hematocrito. Y los que viven por encima de los 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que han nacido ya, sus hematocritos son diferentes. Entonces, si yo estoy sobre los 2.500, tengo que ajustarme a ciertos parámetros de referencia. Cuando ustedes analizan a un paciente, tienen que preguntarle de dónde viene, dónde vive, dónde radica. Porque si bien aquí están viviendo 1, 2, 3, 5 años, no es lo mismo que haber nacido a nivel del mar. Entonces hay que considerar esa situación. Ese es el laboratorio que les he pasado. Es de una paciente que vive acá en Cochabamba, pero de hace 5 años. Ese no era su hematocrito hace 5 años. Y eso lo van a ver ustedes. Entonces tenemos que ver cuál es la etiopatogenia de la eritrocitosis. En este caso es una eritrocitosis secundaria. Tengo que ver los progenitores hematopoyéticos, porque ustedes saben que las células eritropoyéticas, el ROM, el eritroblasto, es incidido por el eritropoyetina. ¿Para qué? Para que ésta le obligue a diferenciarse. Si estas células no tienen receptores para la eritropoyetina, puede haber eritropoyetina, pero estas, al no tener un lugar donde pegarse, no le obligan a las células a diferenciarse.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Tienen una sobreexpresión de los receptores de superficie para el aire. Por lo tanto, tienen una hipersensibilidad a la presencia de la hormona. Con lo que va a haber un aumento de la eritropoiesis. Y, por lo consiguiente, va a haber un aumento de la apoptosis. Digo, una disminución de la apoptosis. No se olvide que cuando una célula está alterada en su contenido genético y no lo pueden reparar, esta se programa para su muerte celular. Aquí estas células pierden ese proceso. Hay una disminución de la producción de apoptosis. Por eso estas células tienden a vivir más de 120 días y permanecen en circulación más de 120 días. Y como la eritropoiesis es constante, no se olviden que el 8% de la eritropoiesis se efectúa cada día, el cambio, entonces se va acumulando y aumenta la masa linfática. La secundaria se viene asociado generalmente a un aumento de la eritropoietina. En el anterior, la eritropoietina es normal. Esto tiene que quedar claro. Acá, la eritropoietina es normal, solo que hay una hipersensibilidad, porque hay un aumento de los receptores de superficie. Aquí, mi eritropoietina sérica está aumentada. Y esto generalmente es en respuesta a la hipoxia. Hipoxia, igual, aumento de la producción de eritropoietina. ¿Por qué? Porque puede haber un problema cardiopulmonar. Las arteriosclerosis que van a reducir la luz del vaso. Por lo tanto, van a aumentar la cantidad, va a disminuir el flujo y va a aumentar la cantidad de eritrocitos. Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas con cierre de los bronquios. No hay una adecuada oxigenación. Igual hipoxia, igual aumento de la producción de eritropoietina. Alteraciones metabólicas, la obesidad es otra condicionante para eso. La apnea del sueño, que en nuestro medio es relativamente frecuente, la apnea del sueño. La apnea del sueño significa que el paciente durante la noche olvida de respirar, igual hipoxia. Y finalmente vamos a tener a las neoplasias renales, que son productoras ectópicas de eritropoietina. Y vamos a ver la policitemia verde, que es lo que les decía, es una eritrocitosis primaria. Se llama también policitemia rubra, policitemia primaria, eritremia o enfermedad de Alzheimer. Es exactamente lo mismo. Aquí la característica más importante es que es un síndrome neurológico, que por lo general se asocia a una leucocitosis y una trombocitosis. Se debe a un crecimiento autónomo de las líneas eritroides, de los brotes de las líneas eritroides. Quiere decir que hay una clonación de células eritroides. Mi eritropoietina es baja, puede estar normal, pero por lo general es baja. Y se debe a una mutación del JAK2, que es un gen, del B16, del B617F y del STAT5. Son 3 genes que van a condicionar a la regulación de la producción de eritropoietina. Y los factores de transcripción que están involucrados en la eritropoiesis, que van a dar como resultado una eritropoiesis incrementada con niveles de eritropoietina normales o bajos. Entonces tenemos 3 condiciones: eritropoietina normal, pero con hipersensibilidad a esto. Eritropoietina baja, como es el caso de la policitemia, o una eritropoietina alta. Entonces tengo yo que hacer mi diagnóstico diferencial antes de instalar un tratamiento, porque aquí no depende de la eritropoietina. Permiso, doctor. Yo no entendí.
acá la eritropoyetina está normal o baja. Normalmente está baja, pero Sí. puede ser normal, no hay ningún problema. Es que yo no entendí la parte que habla que la eritropoiesis está incrementada. Perdón, doctora, yo no entendí. No, ay, por ejemplo, Ahora, vamos a entender eso. hay medio acá también. ¿Qué es lo que pasa con la eritropoiesis? Antes del proeritroplasto, son las unidades formadoras de colonias. Tenemos a las unidades formadoras de brotes de la línea eritropoiesis. Esta es la primera línea de células diferenciadas de la línea mieloide, ¿cierto? Porque es la célula madre mieloide. Aquí me va a originar la unidad formadora de brotes. Sí, Estas unidades formadoras de brotes son las primeras células que van a tener la capacidad de generar una sola línea. sí, En este caso, los eritrocitos. sí. Y de aquí parte mi proeritroblasto. Para que esta es la célula madre mieloide, comience a diferenciarse, necesita Eritropoyetina. interleuquinas. Estas interleuquinas, sumadas a la trombopoyetina, la eritropoyetina y el factor de crecimiento celular, bueno, factores de crecimiento celulares o factores estimulantes, son los que le van a obligar a esta célula a diferenciarse. Unidades, en este caso brotes de línea eritroide, de la línea trombótica y de la línea leucocitaria granulocítica específicamente. ¿Dónde se forma esto? En el riñón. Sí, Mi riñón dice, no hay oxígeno. No hay oxígeno. Aquí tengo que formar esto. Porque eritropoyetina. estas otras sustancias, que son citocinas, se forman en otros lugares. En el sistema nervioso central, en el hígado y en el propio riñón. Del riñón, el más importante es la eritropoyetina. Entonces, esta eritropoyetina responde a la cosa. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir? Comienzan a diferenciarse. Pero eso es para todas las fibras celulares. A partir del proeritroblasto, que se va a diferenciar en el eritroblasto basófilo, es Sí. decir, aquí la eritropoyetina cobra importancia. Si esta célula no tiene receptores, se queda aquí. Sí, Entonces, a esto nosotros llamamos leucemia eritroplástica. Porque aquí se queda. No hay esto. Esta eritropoyetina tiene que ingresar aquí para que esta comience a diferenciarse en los siguientes tipos de células. procromatófilo, ectomatófilo. Todo depende de esto. Si yo tengo un riñón que tenga un tumor, independientemente si mi oxígeno es normal, está bajo o está alto, esto va a generar eritropoyetina ectópica, porque es un tumor, es una neoplasia. ¿Dónde vamos a ver esto? En la intermediaria. Esto va a generar que, ¿dónde se forma la eritropoyetina? En las células. Entonces,
eritropoyetina en otros sitios del riñón. Entonces, mi eritropoyetina va a ser normal, porque se está formando en otros sitios. Pero si mi tumor ocupa grandes espacios, la eritropoyetina pero hay circunstancias que siguen estimulando a las células para su diferenciación. No se da en forma individual, pero la interleuquina, la trombopoyetina y los factores estimulantes de colonias le van a decir a algunas células que no están alteradas que siguen diferenciándose. Por eso la eritropoyesis continua. No son células normales. Es por eso que el paciente tiene alteraciones clínicas en el transporte de óxidos. Y se van a fijar que la clínica de la poliglobulia es similar a la clínica de la anemia, porque no transporta de la manera adecuada el óxido. Y el paciente, pese a que tiene gran cantidad de masa eritrocitaria, está con disminución de la oxigenación. Isso pode generar o paciente formas diferentes da célula, então Claro, sí. isso. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no son células que se están diferenciando y madurando en forma normal. Então, o incremento da eritropoietina que está falando é por conta das interleucinas que sigue mesmo sem EPO. Mesmo sem eritropoietina, eles continuam. O incremento que está falando é por conta que os outros fatores da interleucina vai continuar fazendo a formação das células. Exacto. Independente da eritropoietina. No son células que tengan una función adecuada. Está bien. Ese es el problema. Gracias, es eso que quiero decir. En el caso de un tumor ectópico, que Ahora se entendí. ve en eritropoietina no se ve, No, la eritropoyetina no sube porque esto está reemplazando el tejido renal. pero yo digo un tumor Pero se ectópico. forman sitios ectópicos. No es lo mismo formar eritropoyetina en las células extraglomerulares que formar en la neurona. La cantidad no es. No llega igual. No. Y si el tumor está muy bajo la zona, como un herido, Puede más bien, esto lo que va a hacer es disminuir la producción de eritropoyetina o formar una eritropoyetina a funcionar. Ese es el punto. Porque las neoplasias son una locura. Ustedes ven la fisiología y dicen, pero ¿por qué este tumor no está funcionando? Porque este tumor lo que me va a ocasionar es la réplica clonal de células normales. Se clonan. Es por eso que el cáncer es una patología difícil de tratar, porque no tiene una estructura específica. Y mientras más indiferenciada es la célula, más difícil es de tratar al paciente. Entonces, todo depende del tipo. Solo en el riñón tenemos 4 tipos de neoplasias: las epiteliales, las células claras, los adenocarcinomas y los sarcomas. Mientras más indiferenciada la célula, peor pronóstico. No lo podemos tratar porque nos salen con células que no responden, que responden poco o que mutan, porque se defienden. Los tumores son como parásitos, se defienden, forman otras vías para evitar su muerte. Son células que viven eternamente. Es por eso que la función de estas células es diferente. Una pregunta, en el tema de la eritrocitosis patológica ¿está en esa parte del eritroblasto la hipersensibilidad a la eritropoyetina? Aquí está, el problema es este. ¿Por qué? Porque estas, si bien este número de receptores de superficie es normal, son más sensibles a la presencia de la eritropoyetina. Hay una hipersensibilidad. Isso é a altura que está falando agora. De la altura. De la altura es esa. Esto es de la ectópica, de la policitemia vera. Sí. Esto es exclusivamente de la altura. De la secundaria hay aumento de la La eritropoietina secundaria es obesidad. por conta del. Si baja del centro. No,
Está Na bien. rua por causa da neoplasia, por exemplo. Esa es La la baja de vera. oxígeno, cuando vives en la altura, produce eritropoyetina. Sí. Pero produce eritropoyetina en mayor cantidad porque tu cuerpo necesita más oxígeno porque estas células no transportan el oxígeno. Puede deberse a que se ha cerrado la vía respiratoria, se ha cerrado la arteria aferente renal, puede ser por un trombo, puede ser una cardiopatía, su corazón de este Fibrosis tamaño pulmonar. no bota la cantidad suficiente de sangre al riñón dice no hay oxígeno, siga produciendo. La secundaria es con aumento del trombo. Está bien. En el caso del mal de montaña, aquello que te digo, si igual tiene la velocidad formada del eje, el cual aumenta la afinidad del oxígeno. Se empieza la mayor eritropoyesis cuando se está disminuyendo abajo o está aumentando. Cuando se vive en la altura, cuando tú has nacido a nivel del mar, tú te vas a trasladar a tienes un trabajo. El acomodarte a esa baja de oxígeno le cuesta por la oxígeno. Hay cansancio, hay fatiga. No obstante, se va a adecuar, pero no se va a adecuar como si tú hubieras nacido ahí. Si vas a seguir teniendo déficit de oxígeno. A eso se suma pues, se aumenta la condición. Pero no abastece por la falta de oxígeno ambiental. Más preguntas. Porque eso tiene que quedar claro para que ustedes puedan hacer diagnóstico diferencial en esa única que les estamos circulando. ¿Preguntas? Gracias. Quedó claro sobre la eritropoyetina. Entonces, si yo tengo un paciente con policitemia vera, ¿le voy a dar eritropoyetina? A un paciente con un EPOC, ¿le voy a dar eritropoyetina? A un paciente que tenga una neoplasia, ¿le voy a dar eritropoyetina? Doutor, eu acho que com neoplasia, eu creio que com neoplasia sim, porque a pessoa não está produzindo a eritropoietina. La cantidad de eritrocitos está baja. Te puede dar para poder aumentar. Por eso tienen que saber cómo funciona la eritropoyetina. Sí. Esa es la base de su diagnóstico. ¿Para qué voy a transfundir a un paciente que no oxigena en el caso de EPOC con una masa eritrocitaria alta? De aquí voy a empeorar, voy a terminar de matar. Sí. Si el problema no es que el paciente no oxigene, el problema del paciente es que su eritropoyetina es la que está fallando. Entonces, ¿qué le voy a dar? ¿Eritropoyetina? ¿Le voy a transfundir? ¿Qué le voy a dar? Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Cada paciente es un mundo diferente. Entonces aquí está esquematizado. Este es mi riñoncito, baja mi oxigenación por la arteria aferente. Pero el problema es que mi eritropoyetina es anormal. Mi médula sigue produciendo. ¿Por qué? Porque tiene que compensar esta falta de oxígeno. Produce, aumenta la viscosidad y es un círculo vicioso. Entonces, ¿cuál es la clínica? Les decía, es similar a la anemia. Su paciente va a tener mareos, va a tener tinnitus, va a tener dolores articulares, va a tener paresias, va a tener parestesias, va a tener cansancio, fatiga, va a estar con sueño, va a tener, ¿qué se llama eso? ¿Dolor de pecho? Angina. Su paciente se va a dejar mucha angina, visión borrosa, dolores musculares y lo peor de todo es que va a tener alteraciones de la conciencia. ¿Por qué? Porque hay demasiada masa eritrocitaria, pero no hay oxigenación. Esa es la preocupación. El accidente cerebrovascular, los episodios trombóticos y un infarto miocardio. Eso es lo más deleterio en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los signos de aumento de masa eritrocitaria? El paciente siente fiebre, o sea, tiene fiebre por episodios. El paciente tiene esto que se llama facies
Telangiectasias. Pletórica. La fase es pletórica. Fíjense. Y ustedes aquí no solo desde que ingresan, su nariz es morada, sus cachetes son morados, tienen venitas, tienen telangiectasias en su rostro. Pacientes con cara de una tal y cual. Entonces, ahí ya se dan cuenta ustedes de que el paciente ¿cuáles son los signos de disminución de saturación de oxígeno? Cianosis. Cianosis y el edema. Esos signos de hipovolemia, su edema y su inmunización. Su corazón lo tiene prácticamente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque su corazón no puede con la viscosidad, hay un aumento de la viscosidad. Y ahí está. Eso es lo típico del paciente, ¿no? De pacientes de patomegalia. Es un típico paciente con hepatomegalia que se para hacer. Por eso, ustedes ven al paciente cachetón, con sus ojitos que parecen dos rayitas, sus cachetes y su nariz roja, morada, con telangiectasias, tiene úlceras principalmente en los puntos de flexión y tiene esto. Eso, ¿no? ¿Ya tiene eso? Ojo rojo. Sí, pero ¿por qué es eso? Porque se rompe la vasita sanguínea. Revienta los vasos. Revienta. Entonces, ¿qué es lo que les dice el paciente? Me duele mucho la cabeza. Aumenta la presión. Cefalea, igual, retención, igual, aumento de la viscosidad. Una cosa, una cosa. Y es fácil darse cuenta de ese tipo de pacientes. Entonces, si yo estoy frente a una poliglobulia, de cualquier índole, poliglobulia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Masa eritrocitaria. Si mi masa eritrocitaria es normal, es una eritrocitosis ficticia, relativa, pseudoeritrocitosis. Tengo que analizar si mi paciente no está deshidratado, no está con diarrea, no está vomitando, no está embarazado. Pero si mi masa eritrocitaria está elevado, lo primero que tengo que analizar es mi eritropoyetina. Es lo primero que tengo que analizar. Si mi eritropoyetina está disminuida o es normal, es policemia B, no hay dónde perderse. Pero si mi eritropoyetina está elevada, tengo que ver cuál es la causa de mi poliglobulia secundaria. Es una poliglobulia secundaria. ¿Qué es lo que tengo que ir a hacer inmediatamente? Saturación de oxígeno. Si mi paciente está saturando por encima de 92, tengo que analizar mi probable patología hemoclínica, la actividad del oxígeno en mi hemoglobina. ¿Cuál es la tasa? Si está elevada, probablemente sea un paciente patológico. Si está baja o normal, hay que buscar neoplasia productora. Si por el contrario, mi saturación está por debajo de 92, tengo que ver la posibilidad de que sea cardia pulmonar hemolítica. No es difícil. Por eso, no, lo que produce es una eritropoyetina afuncional. Claro, pues. Por eso lo primero que tienen que hacer es analizar eritropoyetina, ver niveles de eritropoyetina. Si su eritropoyetina está alta, ¿qué significa? Secundario. Secundaria, A y 2. Si su eritropoyetina es normal o Por baja, baja es primaria, vera. normal o baja. Sí. O Si for normal también puede ser por altura. ahora les decía, los tumores pueden producir eritropoyetina ectópica, pero la eritropoyetina producida por una neoplasia no es suficiente, no es funcional. Es para funcionar, pero puede ser funcional, pero en baja proporción. Puede estar baja o puede estar normal. Aquí hay que ver la posibilidad de ver qué otras causas pueden
porque si yo estoy frente a una neoplasia, tengo que ver cuál es el tipo de neoplasia. Por ejemplo, hay neoplasias hepáticas que me van a condicionar a producción de un eritropoyetina, que no produce eritropoyetina normalmente, pero es una neoplasia la que lo produce. Por eso les digo, el mundo de los tumores es otra cosa. Ahí hay cosas que ustedes ni se imaginan. Hay tumores que producen cabellos en otros lugares, no son los teratomas. Entonces, un teratoma ubicado en un lugar no real, glándula hipoficial, hace estragos. Entonces, hay que ver si ese teratoma es funcional o no, porque depende de las hormonas. Hay que preguntar, como por ejemplo, esto que hace que te digo cuando no hace bueno, de lo bueno que un anticuerpo simula ciertas cosas. Quiere decir si hay algún tipo de anticuerpo se tiene que lo hace en casa ya. Ah, claro, también. Claro, existe. ¿Por qué? Porque eso depende en el periodo de organogénesis, que las células migren a células ectópicas. Esa es la razón. Puede generarse la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es la es la migración de Ectópica de tejido, endometrio a claro. otro lugar que no sea el laboratorio. Sí. Entonces, los ciclos menstruales no son normales. ¿Por qué? Porque este tejido migrado responde a la producción de las hormonas normales. Entonces, la clínica es bien llamativa. Lo mismo sucede por los tejidos que van a producir eritropoyetina, porque sí, eso se puede dar, obviamente, durante la organogénesis, y puede hacerse evidente en el adulto. Claro que sí. Vamos a ver en el caso de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿qué sucede? Situaciones. Es inflamación. Entonces, ¿qué es lo que produce? En grandes cantidades, las citocinas me van a bloquear a la eritropoiesis en grandes cantidades. Me van a interferir con la actividad de la eritropoyetina. Por lo tanto, van a inhibir en ciertas circunstancias la eritropoiesis. O van a haber otras sustancias, otros reactantes, como dice aquí, que me van a incidir sobre la epsidina. ¿Qué era la epsidina? La puerta de Es entrada. una hormona. Es una hormona. Y esto me va a manejar todo lo que maneja de hierro. No se olviden que el hierro necesita oxígeno, o el oxígeno necesita hierro. Se pegan los dos para ser transportados. Entonces, al haber una alteración a nivel de la disponibilidad de hierro, me va a alterar todo lo que es la hidrólisis. Por eso tienen que saber dónde se produce, a razón de qué se produce y cuál es su consecuencia. Entonces, en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el problema es lo que hace interlocutores. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Exacto. La cosa es exactamente la cosa. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico? Primero con mi clínica. Tengo rasgos típicos del paciente que es polígono 1. Pero mi laboratorio es el que me va a determinar el tipo de patología con la que está cruzando mi paciente. Mi hemograma completo significa que tengo que medir la velocidad de vitrosedimentación. Ese me va a decir si esto es reciente o de larga data. Bastante más seguro. Perdón, doctora, en este caso, cuando hay una gran cantidad de, por ejemplo, eritrocitos, ¿la velocidad de eritroción sedimentaria es alta o es más baja?
Porque tú tienes aquí tus eritrocitos. Sí. Y tus eritrocitos tienen que recorrer una distancia hasta depositarse en la parte más baja del globo de sangre. Sí, señor. Eso se mide, así se mide la presencia de eritrocitos. Esta distancia, si tú estás frente a una anemia, ¿cómo los eritrocitos pesan? Rapidito. En cambio, si tienes gran cantidad de eritrocitos, la masa está compacta, tarda más. No, eu queria que era o revés. Porque como é mais pesada está mais compactada, teoricamente seria mais pesada. ¿Por qué? Porque pierde la cohesión de su membrana. No se olviden que los eritrocitos tienen que repeler, no se pueden juntar. En una eritrocitosis están pegados porque pierden esa cohesión, ese rechazo de las membranas. Por lo tanto, están pegados, apelotonados. Por lo tanto, su velocidad de eritrocitosis es mucho más. Graças, doutor. Su química sanguínea. En su química sanguínea, lo primero que tengo que analizar es qué. Química sanguínea. ¿Qué es lo primero que tengo que analizar? Creatinina. Tengo que ver cómo está funcionando mi riñón. Si mi paciente está con insuficiencia renal, Sí, la ya tengo gran parte de mi diagnóstico ahí. sí. No hay eritropoyetina. Entonces, en lugar de pedir eritropoyetina, digo, mi creatinina. Porque yo tengo que valorar a mi paciente sobre la marcha. Entonces, ¿qué pido? Hemograma completo, TP para ver mi función hepática, mi creatinina para ver mi función renal, pido glicemia para ver valores de glucosa en sangre. Y eso es lo básico que yo tengo que pedir. ¿Para qué? Para analizar cómo está mi paciente en ese momento. Si yo tengo una creatinina que está alta, más un hematocrito alto, tengo que ir a analizar mi eritropoyetina. Recién voy a pedir eritropoyetina. No puedo pedir eritropoyetina de cajón. Porque si yo tengo una hipoxia, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿qué es lo primero que tengo que pedir? En emergencia yo tengo que hacer todo rapidito, cosa de que entre media hora y 45 minutos tengo un diagnóstico presuntivo. Tengo que ir descartando patologías. Si mi paciente tiene un hematocrito alto, tiene una velocidad de sedimentación baja, tengo una creatinina elevada, ya tengo, lo siguiente que tengo que ver es mi oxigenación. Si mi alteración, mi saturación está alterada, ahí recién está normal, ahí recién voy aquí. No todos los laboratorios hacen eritropoyetina, son laboratorios específicos. Mi hospital no hace eritropoyetina. Nosotros tenemos que pedir, comprar servicios de los laboratorios que son mucho más especializados. Entonces, no todos los laboratorios hacen eritropoyetina. Y ustedes, cuando vayan a hacer su práctica, van a ir a centros primarios, básicos, donde ni siquiera marcadores tumorales van a tener. Entonces, tienen que ver hacer diagnóstico con lo menos que ustedes puedan conseguir. Para eso tienen que razonar, tienen que pensar cómo pueden hacer diagnóstico con lo menos posible. Pero para eso necesitan mayor cantidad de información. Tienen que hablar con el paciente. Gasometría arterial es lo ideal. Las más de los meses no es bueno. Porque la gasometría arterial necesita un equipo especial. Necesita hospitales de tercer nivel. Segundo, primer nivel no tienen gasometría. Ahí ustedes van a ver presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, van a ver sodio, van a ver potasio, van a ver cloro, van a ver calcio, van a ver carbonato. ¿Qué es lo que les va a dar toda la información? Pero ustedes muchas veces no van a poder recurrir a eso. La viscosidad
también se los va a determinar el laboratorio. Y el laboratorio les va a decir, no, esa es la más viscosidad. La viscosidad se la va a determinar el mismo laboratorio. Claro, el mismo laboratorio, cuando vea un aumento en el manuscrito, se los va a hacer una viscosidad. Ok. Claro que pueden, pero no te olvides que depende también de los horarios de población. Por eso. Claro, o sea, esa es la forma, digamos, casera, exacto, casera de hacer tu probable diagnóstico. Fosfatrazalcalina leucocitaria. Y finalmente mi citolina. Ya yo tendré que ver, de acuerdo a lo que encuentre en mi paciente en la clínica, de acuerdo a lo que yo vea en mi laboratorio, si es que tengo que pedir radiografía, tomografía, resonancia magnética, PET, lo que necesite. Permiso, doctora. ¿La viscosidad sérica es la concentración plasmática? ¿Es igual o es diferente? No. La viscosidad es lo que el compañero decía, eso que ustedes ven en la sangre que es pegajosa. Ustedes se cortan su dedito. Entonces ustedes hacen así y tarda en formar esa viscosidad. En los pacientes que son poliglobúlicos es un chicle. Eso es la viscosidad. Gracias, doctor. Lo que en términos científicos se llama un aumento de la tensión superficial de las membranas eritrocitarias. Era lo que les decía. No tienen que pegarse los eritrocitos, los pacientes se pegan con chicles. Exacto. La membrana pierde eso, esa posibilidad de rechazo de los eritrocitos. Por el frote. Porque con la cantidad se van pegando y hacen frote, porque son altos y son eritrocitos, no son eritrocitos con una membrana normal. ¿Por qué? Porque ya hay una alteración por el aumento de la cantidad. Si nosotros no fuéramos así, fuéramos más técnicos, tendría más aún aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Pegarnos unos con otros. Y cuando nos pegamos el frote, el roce, entonces se pierde ese rechazo, esa carga que tienen las membranas para repelerse. Se pegan. Mientras más entran, más se pegan. Esa es la viscosidad. Entonces, les decía, ya tendré yo que pedir lo que tengo que pedir. Por ejemplo, hay circunstancias en las que hay una disminución de la arteria renal aferente, por cualquier causa, por una compresión extrínseca, porque haya una esclerosis. No solo la arteriosclerosis, hay otra que se llama, que comienzan a engrosarse los vasos. Resistencia. La muscular de los vasos comienza a engrosarse y va cesando la luz de la arteria aferente. Igual. Entonces, ya pediré doble para eso, para ver el calibre, pediré se les da un contraste al paciente y se le hace una cromografía secretora para ver si está eliminando correctamente, si hay algo que no está evitando la... ¿Cuándo voy a pedir eso? Cuando tengan química sanguínea con una creatinina elevada. Entonces, todo depende de lo que yo encuentre en mi laboratorio básico para que vaya a pedir. Lo que uno hace normalmente cuando tiene un paciente en emergencia es pedir placa de tórax con electrocardiograma más su laboratorio y su química sanguínea. Entonces, eso ya les va a permitir a ustedes tener un pantallazo de lo que está sucediendo con ese paciente. Ya pedirán un poquito más finito si en la ecografía sale una masa hepática o una masa renal. Ahí ya tienen que ir por lo más finito, por los laboratorios o por los exámenes mucho más específicos. Entonces todo depende. Aumento de la eritropoiesis, mi hemoglobina y mi hematocrito elevados. Aumento de la hemólisis, porque sí, este
¿Qué les parece? El problema. ¿Qué opinan de eso? Homosexuales. ¿Qué van a hacer? Yo creo que puede ser una Ya les he dicho, poliglobulia pónganse por la altura. en el zapato del médico, porque ya son cuasi médicos, a la vuelta de la esquina de entrar al internado. Y eso les van a ayudar a ustedes primero, porque ustedes como internos van a hacer anamnesis, van a hacer el examen clínico, van a pedir los laboratorios y van a decir, doctor, esto tiene el paciente. Y el doctor le va a decir, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué le van a decir? No sé, nada. ¿Quién ha sido su docente de patología? Hay que preguntarle eso a la Doctor. paciente, donde ahí- Hay que hacer una anamnesis. Doctor, Ya les he dicho, no es lo mismo leer que interpretar. La interpretación es muy diferente. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué necesitan para hacer un diagnóstico? Eso es lo que quiero que ustedes. ¿Qué les llama la atención de eso? ¿Qué podrían hacer? ¿este paciente ha ido para algún lugar alto últimamente? No, no sé. Pues estoy pidiendo que lean nada más. Hay una situación. Ya, hay una electrosclerosis. Sí. ¿Cuál podría ser la causa? Podría ser una Puede causa ser fumador de medular, podría ser una causa secundaria, podría ser una policitenia vera. ¿Qué datos necesitan? Química sanguínea, ¿Ya? ¿Qué vas a pedir tu química sanguínea? dimetilcreatina, ¿Ya? ¿Crea? sí, ¿Qué más te va a servir? glicemia, igual, ¿Qué te puede servir? para ver si tiene diabetes. Para ver si tiene diabetes. Sí, sí. Sí, pues, si Porque está si es relleno. un paciente diabético, lo primero que funciona es Sí. sodio. Sí. Y si es fumadora o no fumadora, una gasometría, Exacto. Saturación primero, saturación, saturación. saturación. Entonces, esto que ustedes están viendo les obliga a seguir ensayando. O lo van a tener así, le van a dar antibióticos y a ver cómo le va. ¿Antibióticos por qué? Pero eso es porque todo el mundo hace. No, Uno no sabe agarrar un laboratorio, ve cosas que no entiende y le dice, le vamos a dar antibiótico y a ver cómo nos va. ¿Y qué antibiótico le da? Ciprofloxacin. No, ciprofloxacin. Yo les he preguntado, ¿por qué le dan ciprofloxacin? Todos los médicos recetan eso. Con eso me han salido. O sea, ustedes no pueden razonar de esa manera. Eso es un delito, eso es un pecado. No ser castigado por Dios. Creen en Dios. Eso es una aberración. Si ustedes no tienen un diagnóstico, no pueden medicar. Si ustedes tienen un laboratorio, lo tienen que analizar. A ver, ¿qué es lo primero que tienen que ver en este paciente? Su hematocrítico, porque se supone que es lo que les llama la atención. sí. Entonces, ustedes, como tienen un hematocrítico elevado, dicen, tienen policitenia vera, tienen una policitenia secundaria, No puede estar o deshidratado. puede estar deshidratado, es una relativa o es una real. Porque embarazada no creo que tiene 52. Una mujer de 65 años embarazada. ¿Dónde? Sí. De 65 años hasta el igual. Mi mamá. No, tiene nada. Puede suceder. No es un delito. Y el certificado de defunción, no, parece chiste, pero el certificado de defunción dice edad fértil entre los 15, en realidad entre los 12 y los 65 años. Yo, cuando mi hija tocaba hacer un certificado de defunción de una paciente que ha fallecido, tengo esta parte donde dice fertilidad, yo lo pasaba por alto. Y en esta lista me dice, doctor, eso no puede pasar por alto. Oye, ¿qué mujer embarazada a los 50 años? Aquí que dice, doctor, 65 años. O sea, estúpido. Sucede. El bebé nació bien. No importa. Bien, por los requisitos.
Entonces dice, hasta los 65 años puede embarazarse. Entonces ustedes tienen que ajustarse a eso. Tienen que descartar la posibilidad. No lo van a poder decir, obviamente. Pero tienen que ver si esa paciente no toma diurético, si esa paciente no toma laxante. Porque ¿qué es lo más frecuente en nuestro medio? Chagas. ¿Qué es lo que afecta el chagas? Corazón, tracto, y así. Por lo tanto, estreñimiento. ¿Y qué es lo que hacemos? Nos sentamos ahí sin saber cuál es el mecanismo de acción. Tomamos análogo, ¿ves? Que es uno de los irritantes. Son los peores. Entonces, no sabemos. Hay que hacer una anamnesis exhaustiva. Entonces, tengo que analizar a mi paciente. Por eso les digo, una cosa es que ustedes lean esto, de lo diferente que interpretar. Porque para interpretar tienen que hacer una anamnesis y un examen clínico muy minucioso. Desde la punta de su cabello hasta la punta de su dedo lo tienen que examinar. Muchos, la mayoría. El paciente que tiene, le duele, perfecto, con esto. Ni nos miran. Y no estoy pidiendo, sobre todo en los hospitales públicos, donde tienes 45, tienes que tener 2 horas, es así. Ya estás haciendo las recetas antes de que te pasen. Y eso es lo que lleva a error. Lamentablemente es nuestra realidad. Lamentablemente. Entonces, cada paciente tiene que ser examinado de la manera adecuada. Les he dicho, son empáticos. ¿Conoce usted el lugar del enfermo? A ver, ¿qué tienes? ¿Te duele el cuerpo? Ay, ¿cómo te parece? Hazte estos laboratorios y nos vemos con el resultado. Oye, pero mira por lo menos a la cara. Mira mis ojitos. Tengo bonitos ojitos. Hay una poco de sustancia que no. El 50% de su diagnóstico está en zona meses y sus amigos. Ahí está el 50% de su diagnóstico. Los laboratorios son fundamentales. Entonces, tienen que analizar. Entonces, es decir, esto les va a orientar a cómo tienen que seguir su camino. Él dice química sanguínea, sí. Dice sí. ¿Qué más le van a pedir? Saturación, sí. Gasometría. Gasometría. Está en el hospital de tercer nivel, sí. ¿Qué más? Anamnesis. Un cigarrito. Uno, una carga, 10 cajas. Si el paciente es fumador, el ojo. Hay que descartar el enfisema, hay que descartar lo que tengan que descartar, la vaca de tórax. Bueno, embarazo. También. Luego, ¿qué más? Si su paciente está con medicación, ¿qué tiene que pedir? Ecografía. Para analizar su electrocardiograma. Entonces, ya va analizando de acuerdo a lo que digo. ¿Qué van a hacer? Tiene una bruta hepatomegalia y le dan paracetamol. Sí, eso es real.
varices muy tortuosas. Ustedes le dan un antimigrañoso a ese paciente y hacen que bote un poco de aquí a su vida. ¿Ok? Nadie lo sabe. Bueno, están mis laboratorios, van a analizar esos laboratorios. Analizar, no les estoy diciendo que analicen los laboratorios, qué podrían hacer con ese paciente, qué tienen que pedirle a ese paciente para llegar a un diagnóstico. Okay. Estos son los diagnósticos diferenciales. La tablita en la que ustedes pueden hacer una disquisición de una patología. Tenemos a la polisistemia relativa, a la vera, en la secundaria. Dependiendo de lo que ustedes encuentren. Muchos de estos pacientes tienen déficit de vitamina B12. Por lo tanto, van a encontrar macrocitos, van a encontrar poiquilocitos, porque estos pacientes van a hacer hemólisis, van a encontrar estomatocitos, van a encontrar equinocitos en su prótesis de sangre. ¿Okay? ¿Y cómo se los van a poner ahí? Poiquilocitos. Estas son las, digamos, los parámetros que nos van a permitir hacer. Ya no estoy escuchando ni pienso. Entonces, estos son los parámetros que van a ser mis diagnósticos diferenciales. Y mis criterios de diagnóstico. Hay criterios mayores, hay criterios menores para hacer diagnóstico de polisistemia vera. Por ejemplo, masa depositaria. Estar aumentada más del 25% por encima del normal. Y hemoglobina, más de 18 o por encima del 60% en las mujeres y 63% en los hombres. Luego, ausencia de criterios para eritrocitarios secundarios. Es plenomegalia palpable. Yo toco vaso y ya sé que ese paciente tiene porque no tiene que haber una visceromegalia en una secundaria, no tiene por qué. Marcador de clonalidad, mutación de chencos, eso yo pido ya como especialidad, no como una enfermedad. Este es, ¿qué se llama este examen que yo tengo que pedir? Para ver clonalidad. Biopsia, doctora. Fish. Hibridación in situ con fluorescencia. Pero eso va como especialidad, no las mujeres. Criterios menores, trombosis. ¿Cuál es la complicación más importante de todos? Accidente cerebrovascular o infarto del miocardio. Eso es lo más terrible. Luego, leucocitosis con neutrofilia. Mientras mayor cantidad de neutrófilos dentro del laboratorio, mayor probabilidad de que este paciente tenga además un problema de presencia de colonias formadoras brotes y mis diagnósticos definitivos para la polisistemia vera resulta de el primer criterio, que es A1 más A2 más A3 o A4 igual polisistemia vera. A1 más A2 más B2 igual polisistemia vera. Entonces, esto es para hacer mi diagnóstico definitivo de polisistemia vera. No lo hacen ustedes, lo va a hacer el hematólogo. Ustedes hacen el diagnóstico presuntivo y derivan a su paciente. Complicaciones. Y la eritromelalgia es el enrojecimiento, ardor de plantas y de derivados.
utilizaba mucho el sulfato. Esto ya ha sido reemplazado por el hidroxilo úrico. Luego, cuando estoy frente a una persona joven con una buena expectativa de vida, interferón. El interferón alfa 2 es lo que nosotros utilizamos más en personas jóvenes, pero esta patología es propia de la Pero tercera. una actividad, una actividad. Pues sí. Hace ratillo, Doctora, 6:33 ya. ¿Cómo estás dando la respuesta? Un modulador. Aquí es 6:33 ya. ¿Perdón? 6:33 ya. Já passado, Entonces, cuando estoy frente a una poliglobulia secundaria, tratamiento de mentalidad de base. Sí. Rapidito vamos a ver. Valoración de riesgo-beneficio. Tengo que ver qué le voy a hacer a este paciente. Cuando estoy frente a una eritrocitosis muy importante, tengo que hacerle flebotomía. Tengo que sacarle una unidad de sangre. es interesante la O paciente. dos. Esa es emergencia. Luego, tengo que, después de estabilizar al paciente, buscar la causa y tratar la causa. En este caso, una poliglobulia secundaria es un EPOC. Tengo que mejorar su problema de oxigenación a nivel pulmonar. Si es un paciente renal, tengo que mejorar su punto renal. O enfermedad de hidropoietina, porque es un déficit de hidropoietina. Si es idiopática, no hay una causa definitiva, una causa específica, por lo tanto solo tengo que hacer el tratamiento paliativo, levotomía, darle aspirina para evitar el problema trombótico. La aspirina es un antiagregante plaquetario, eso es lo indicado en este tipo de pacientes, o si los pacientes ya están cursando el periodo trombótico, tengo que darles anticoagulantes. ¿Más preguntas? Creo que no hay más. El tratamiento de la hoja tiene que ser todo. Pues hay que bajar, pero eso va a volver. Entonces hay que hacer la anatomía. Eso depende de la cantidad de